Me llamo Selene Vargas. Tengo 72 años. He pasado la vida diseñando casas que le daban seguridad a la gente. Ahora, en esta sala callada con madera barnizada y olor a café rancio, me doy cuenta de que nunca construí esa misma seguridad para mí, del otro lado del juzgado. Mi hijo está parado en la mesa de los testigos, mi único hijo. El muchacho que yo creía que era mi orgullo. Ramiro me señala como si yo fuera una desconocida acusada de un delito que él se inventó. Su voz, filosa y segura, corta el aire. Ella no merece ni un peso. Dice, con la mano temblando de coraje, todo lo que tiene salió de mi trabajo, de mis planes, de mis sacrificios. El juez, Humberto Morales, levanta la vista de los papeles con un asentimiento que huele a complicidad. Él y Ramiro se mueven en los mismos círculos. Sonrisas de club de golf y cenas discretas entre los más acomodados de Guadalajara. Ese gesto ya parece un veredicto que se está cocinando. El abogado de Ramiro se recuesta en su silla, con la boca curvada en una sonrisa ensayada y confiada. Cree que ya tiene la historia armada una señora mayor, confundida con sus propias cuentas, desesperada por no soltar el control. Casi puedo oír la frase que no dice pobrecita. Mejor que el hijo se haga cargo. La gente cree que la traición es escandalosa. Con portazos y gritos, se equivocan. La traición es callada. Es la pausa entre respiraciones, el silencio antes de hablar. Es un vacío que te llena los pulmones hasta que aprendes a respirar con él. Mis manos reposan en la mesa, firmes aunque el corazón me retumba bajo la blusa. Los documentos delante de mí están bien ordenaditos. Páginas numeradas y con clips. Una vida entera reducidas a carpetas y exhibiciones. Detrás de mí, una cámara hace clic. La prensa había llamado a este caso un pleito familiar desafortunado. No tienen idea de lo que duele esa palabra familia cuando te corta. Ramiro sigue hablando. Su voz tiene ese tono suavecito que usaba de niño cuando ensayaba excusas. Ha estado manejando mal el patrimonio por años. Tuve que intervenir antes de que todo se viniera abajo. Suena casi heroico, como si traicionar fuera un deber. El juez se inclina hacia adelante. Señora Vargas, ¿desea responder? Levanto la mirada hacia mi hijo. Se ve igualito que cuando tenía 8 años y rompió la ventana del vecino asustado. Luego a la defensiva, seguro de que otro pagaría el daño. Recuerdo el temblorcito en su labio que significaba que sabía que se había pasado. Ahí está de nuevo. Mi voz sale tranquila. ¿Aunque me quema la garganta? Sí, su señoría, digo. Claro que sí. La sala se queda en silencio. El aire se siente tan pesado que podría agarrarlo con las manos. Llevo meses esperando este momento, contando cada latido. Las palabras están listas, sencillas y limpias, afiladas por todas las noches que pasé sola preparándolas. Ese día empiezo, levantándome de la silla. Perdí a mi hijo, pero conservé mi nombre. Y con eso arranca la historia que me trajo hasta aquí. Un año antes, estaba en mi sala de Monterrey, rodeada de cajas a medio empacar y un olorcito a polvo. Mi esposo, Elías, se había ido hace 6 meses. Su ropa seguía colgada en el closet, planchada y esperando a alguien que nunca volvería. El silencio se había hecho tan pesado que me empujó a tomar una decisión. Me mudaría más cerca de Ramiro. Él me llamaba cada 2 por 3, con voz alegre y práctica. Guadalajara te viene mejor. Mamá decía, estarás cerca de mí, cerca de todo lo que necesitas. Yo te ayudo con los trámites legales. Es mucho para una sola persona. Tenía razón en una cosa, era mucho. Los papeles del patrimonio, los seguros, el negocito de diseño que Elías y yo armamos durante décadas. Ya no entendía ni la mitad de lo que decían los abogados. Mi letra se había hecho chiquita en cada cheque que firmaba.
Así que cuando Ramiro ofreció ayuda, me aferré a ella como a un salvavidas. Encontró una casita colonial chiquita no lejos del lago de Chapala, con sombra de ahuehuetes y lo suficientemente cerca para que él pasara a ver. Trajo una mudanza y se paró a mi lado mientras unos desconocidos se llevaban mis muebles. «Tú ni un dedo mueves», dijo, con tono cariñoso pero firme. «Eso me toca y a mí ahora». La primera noche en Guadalajara, llegó con su esposa, Mara, cargando mandado y una botella de vino blanco. La voz de Mara era suavecita pero precisa, su sonrisa cautelosa. Miró mi cocina y a medio desempacar y dijo: «¡Qué ordenada eres! Ojalá yo tuviera tu disciplina». Me cayó bien de inmediato. Tenía esa calma que apaga un cuarto. Mientras cocinábamos, me platicó de su trabajo en una galería local y de su preocupación porque Ramiro trabajaba de más. «Se echa mucha presión encima», dijo bajito. «Pero quiere que estés orgullosa de él». Ramiro sonrió, lavando trastes en el fregadero. «Solo no quiero que se entierre otra vez en papeles», dijo. «Después de que papá se fue, lo justo es que yo me haga cargo». Sentí un nudo en la garganta. «No de duda, sino de gratitud. Tu padre confiaba en ti». Dije que Dito se alegraría de que me ayudes ahora. Él estiró la mano por encima de la mesa y me apretó la mía. «Somos familia. Nos cuidamos entre nosotros». Esa noche, después de que se fueron, me senté a la mesa con una sola lámpara prendida y el aroma a romero todavía en el aire. Miré el montón de sobres sin abrir que me había mandado el contador de Elías. Ramiro dijo que los revisaría el fin de semana. Para simplificar, decidí dejarlo en sus manos. Al día siguiente, llegó tempranito con café y una carpeta bajo el brazo. «No te preocupes por esto», dijo, deslizando papeles hacia mí. «Son puras consolidaciones de cuentas, formas aburridas. Las vemos juntos después». Hablaba mientras yo firmaba recibos de la mudanza y cambios de dirección. Sus palabras llenaban cada silencio, envolviéndome como una cobija. «Déjame a mí. No te estreses. Ya hiciste bastante». Cuando se fue, la casa se sintió más ligera, casi segura otra vez. Por primera vez desde la muerte de Elías, alguien más llevaba el volante, y yo me acomodé feliz en el asiento del copiloto. Creí que el cuidado de Ramiro era amor. Creí que su seguridad era estabilidad. Creí cada promesa que me hizo. Y por un rato, volví a dormir toda la noche. 2 semanas después de instalarme en la casa de Guadalajara, Ramiro llegó tempranito un día, equilibrando una caja de pan dulce y una carpeta delgada bajo el brazo. Venía de traje, recién planchado, con esa sonrisa rápida que usaba desde chiquito, la que decía: «Ya lo resolví todo por ti». Me reuní con un asesor financiero, empezó, poniendo la carpeta bien derecha en la mesa. «Estás en muy buena forma, mamá, pero podemos hacer las cosas más fáciles. Nada de cuentas dispersas ni fideicomisos viejos de la época de papá. Quiero simplificarlo todo, modernizar la estructura». Serví café para los dos, viendo el vapor subir. Simplificar cómo abrió la carpeta y la giró hacia mí. «Un fideicomiso consolidado», dijo. «Todo se junta en un solo plan de administración. Tú sigues siendo la dueña. Yo solo actúo como fiduciario. Así, si algo pasa, manejo los bienes al instante, sin demoras, sin juzgados». La palabra fiduciario se plantó en la página como un ancla. La había oído de Elías docenas de veces cuando planeábamos el patrimonio años atrás, pero entonces siempre era en su voz calmada y medida. «No sé, Ramiro», dije despacio. «Tu padre manejaba todo eso él solo. Ya tenemos un fideicomiso». Sonrió, tocándome la muñeca. «Lo sé, y era un genio. Pero el mundo cambió. Mamá, banca en línea, autorizaciones digitales. Es un relajo si te pasa algo.
Su tono se suavizó. Déjame dejarlo limpio. Te mereces esa paz. Mara apareció en la puerta con un florero chiquito de bugambilias. Ramiro me platicó del fideicomiso. Dijo alegre. Me parece súper considerado. Has trabajado toda la vida. Qué bonito que él quiera proteger lo que construiste. Sus palabras me hicieron sonrojar. Proteger, repetí. Qué linda forma de decirlo. Ramiro tomó un pan. Con confianza callada pero firme. Siempre me enseñaste que prepararse es respetar. Dijo, esto es respetarte a ti. Piénsalo como administración de legado. Administración de legado. Sonaba elegante, seguro, como algo que Elías hubiera dicho. Miré los papeles, columnas de letra menuda, firmas requeridas al pie de varias páginas. Mis lentes se resbalaron en la nariz. Ramiro se acercó. Te lo explico renglón por renglón, dijo. Paciente como maestro con alumno nervioso. Nada cambia tu propiedad. Solo centraliza el control, por si algún día no puedes manejarlo tú. Su explicación tenía sentido. Era práctica, hasta amorosa. Aún así, sentí un temblor en la mano. Y esto mantiene todo en la familia. Exacto, dijo suave. En la familia. Saqué del cajón la pluma fuente vieja de Elías. El capuchón de oro estaba gastado de décadas de uso. Tu padre usaba esta para cada firma importante, dije. Ramiro sonrió. Entonces es perfecta. La pluma raspó apenas mientras firmaba mi nombre. 1, 2, 3 veces. Al terminar, temblaba un poquito entre mis dedos. Ramiro recogió los papeles rápido, apilándolos con precisión practicada. Gracias, dijo, agachándose a besarme la frente. Ya nunca tendrás que preocuparte por esto. Mara lo miraba, con una arruguita entre las cejas. Cuando él salió a contestar una llamada, me miró suave. Te quiere, Selene. A veces el amor se ve como administración. Solo quiere que estés segura. Asentí, sintiendo una mezcla rara de gratitud y cansancio. La carpeta desapareció, bien guardada bajo el brazo de Ramiro al irse. Cuando la puerta se cerró, me quedé en la mesa, con la pluma de Elías todavía tibia en la mano, e intenté ignorar el peso callado en el pecho. Guadalajara a finales de junio brilla como si la hubieran barnizado con miel. La casa de Ramiro estaba junto al lago, con columnas blancas y confianza. Esa tarde organizó una fiesta de jardín de verano, la primera desde que tomó una nueva firma de inversiones. Mara la llamó una celebración chiquita, aunque la lista de invitados parecía medio directorio financiero de la ciudad. Llegué tempranito con una charola de barras de limón. Ramiro me recibió en la reja, teléfono pegado a la oreja, murmurando números. Me besó la mejilla distraído. «Te ves guapísima», mamá dijo, guardando el celular. «Quédate cerca de la carpa. La gente muere por conocerte». Conocerme sonreí. «¿Por qué tú eres la base de todo esto?», dijo ligero. «Sin ti, no hay historia que contar». Las palabras debieron calentarme, pero sonaron ensayadas. Dentro de la carpa, copas tintineaban y risas crecían. Ramiro se movía entre grupos con facilidad practicada, dando la mano, bromeando sobre tendencias del mercado. Lo observaba desde el borde de la multitud. Tenía el encanto de Elías, la misma habilidad para hacer que un cuarto girara alrededor de él. Pero esa noche, el encanto tenía filos demasiado pulido, demasiado hambriento. Cuando me presentó, puso una mano en mi hombro. «Esta es mi madre», Selene dijo orgulloso. «Ella es la razón por la que sé lo que es trabajar duro. Cuando se retire, tal vez herede al fin sus hojas de cálculo». Risas corrieron por la multitud. Sonreí, aunque me ardían las mejillas. La risa de Mara llegó un segundo tarde. Delgada y frágil, cruzamos miradas un instante. Algo tenso en su expresión. Ramiro levantó su copa.
Por la familia y la previsión, dijo. Que ambas se mantengan fuertes. El brindis recibió aplausos educados. Siguió saludando a otro invitado. Mara se acercó cuando la plática se aflojó. No debería bromear así, dijo bajito, su voz apenas audible sobre la banda de jazz. Ay, solo estaba jugando, dije, aunque las palabras sonaban huecas. Sacudió la cabeza. Ha estado bajo una presión que no imaginas. Algunos negocios no salieron como planeaba. Nunca lo admitirá. Pero tiene miedo. Estudié su cara demasiado joven para esa preocupación. Demasiado cuidadosa para alguien que aún debería creer que el mundo es bueno. ¿Es grave? ¿Sus ojos volaron hacia él? Reía de nuevo. Teléfono en mano, prometiendo una reunión la próxima semana. Está tratando de arreglarlo, dijo al fin. Pero a veces arreglar se convierte en esconder. La música creció. Se enderezó los hombros, alisando su vestido. Te quiere, Selene. No lo olvides, aunque suene descuidado. Cuando los invitados empezaron a irse, Ramiro estaba otra vez en la reja, dando la mano como político. Mamá, ¿viste qué bien salió?, dijo eufórico. El próximo trimestre será diferente. Ya verás. Construiste algo impresionante. Le dije. Tu padre estaría orgulloso. Sonrió, pero sus ojos titilaron entre orgullo y pánico. Sí, dijo quedito. Solo necesito un poquito más de tiempo para que todo quede perfecto. Más tarde, caminando al coche, el aire de la noche se sentía demasiado quieto. Las risas ya desvaneciéndose atrás. Mara agitó la mano desde el porche, temblando un poco antes de guardarla a su lado. Manejé a casa con las ventanillas abajo, tratando de sacudirme el peso raro en el pecho. El aroma a bugambilia llenaba el aire, dulce y pesado. Y me pregunté qué presión podía hacer que un hombre le mintiera a quien le enseñó a decir la verdad. La primera señal de problemas llegó en un sobre que nunca apareció. Siempre organicé mis finanzas por temporada, inversiones de invierno, dividendos de primavera, actualizaciones de propiedades en verano. Elías se burlaba de mí. Me llamaba su libro mayor andante. Después de que se fue, seguí el hábito. Pero esa mañana de otoño, revisando el correo, me di cuenta de que faltaba algo. Mi estado de cuenta trimestral del Banco Aro, el que siempre llegaba la primera semana de octubre, no estaba por ningún lado. Revisé otra vez, entre catálogos y cartas de caridad. Nada. Por la tarde, llamé al banco. Contestó una señora amable. Voz rápida pero gentil. Señora Vargas, según nuestros registros, sus preferencias de envío se actualizaron hace 2 meses. Los estados ahora se entregan a su fiduciario registrado. ¿Y qué pregunté? Hizo una pausa, como revisando el archivo. Su fiduciario. Señora. El señor Ramiro Vargas está listado como receptor administrador de la cuenta. Sentí un retorcijón en el estómago. Debe haber un error. Esa cuenta es solo mía. La señora dudó. Parece que todo fue firmado y verificado por autorización en línea. Puedo reenviar el próximo estado a su dirección, si prefiere. Sí, dije, con voz más delgada de lo que quería. Hágalo, por favor. Al colgar, la habitación se sintió demasiado callada. Miré el teléfono. La palabra fiduciario resonando en mi cabeza como campana sorda. Esa noche, Ramiro pasó después del trabajo. Todavía de traje. No contestaste mi mensaje, dijo, dejando su portafolio junto al sofá. Quería ver si necesitabas mandado. Llamé al banco hoy, dije, observando su cara. Parpadeó, luego sonrió. Ah, notaste el cambio. ¿El cambio? Sí. Agilicé unas cositas. Dijo fácil. Consolidé tus cuentas. Actualicé los contactos. Es lo mismo, solo más sencillo, sin preguntarme. Levantó una mano. Mamá, por favor. Es puro trámite.
Tú odias eso. No es el punto. Dije quedito. Suspiró, pasándose la mano por el cabello. Mira, has estado abrumada desde que papá se fue. Trato de que nada se escape. Si algo pasa, si te enfermas, tus bienes podrían congelarse meses. Solo protejo lo tuyo. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Su voz se suavizó. Porque no quería preocuparte. Ya tienes bastante en el plato. Cruzó la habitación y puso una mano en mi hombro. El gesto era tierno, pero su toque se sentía ensayado, como un paso practicado. Yo me encargo, dijo. Confía en mí. La palabra confiar cayó pesada entre nosotros. Quise presionar, pedir detalles, pero su cara se veía cansada. Bajo su encanto, vi las líneas tenues de agotamiento alrededor de sus ojos. Volvió el recuerdo de la fiesta en el jardín, su sonrisa confiada, ocultando algo desesperado. Así que asentí. Bueno, dije, si simplifica las cosas. Sonrió aliviado. Esa es mi mamá. Tú disfruta tu tiempo. Va. Yo manejo lo aburrido. Después de que se fue, me quedé junto a la ventana, viendo su coche alejarse. La luz del porche parpadeó una vez antes de estabilizarse. Me dije que no era nada, que Ramiro era práctico, protector. Preparé té y me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde firmé esos papeles de fideicomiso semanas antes. El vapor subía en cintas blancas delgadas, suaves contra la luz de la lámpara. En el fondo, una inquietud callada se removía, lo bastante pequeña para ignorar, pero lo bastante fuerte para quedarse. Y decidí, una vez más, creerle a mi hijo. Arturo Garza llegó un jueves gris por la tarde. A su manera, sin avisar, pero nunca inoportuno. Había sido el abogado de Elías casi 30 años. Un hombre cuyo apretón de manos todavía llevaba la calma firme, de quien está acostumbrado a verdades duras. Lo recibí con sonrisa y tetera. ¿Cuánto tiempo?, dije. Demasiado, respondió, acomodándose en la silla frente a mí. Guadalajara te sienta bien. La casa se ve tranquila. Sus ojos, aunque amables, recorrieron lento la habitación, midiendo. Aceptó su taza. Revolvió 2 veces sin azúcar. Esta semana revisaba archivos viejos de clientes. Dijo casual. ¿Salió el tuyo? ¿El mío? Asintió. Chequeo de rutina. Noté que tus documentos de fideicomiso se modificaron a principios de año. Parpadeé. ¿Modificados por quién? Esa es la parte interesante, dijo, dejando la cuchara. El nuevo archivo. Lista a tu hijo como único fiduciario y beneficiario en caso de incapacidad. Las palabras cayeron frías y precisas. Agarré el borde de la mesa. Arturo, yo no autoricé ninguna modificación. Elías y yo firmamos ese fideicomiso juntos. Así debía quedarse. Se recostó un poco, observando mi reacción. Entonces sugiero que lo revisemos otra vez. Por un momento, solo oí el tic-tac leve del reloj de la cocina. Debe ser un error, dije, forzando calma. Ramiro me ha ayudado a organizar. Nada más. Tal vez el banco. Levantó una mano suave. Selené. El documento está notariado y archivado correctamente. Alguien firmó esos formularios. O fuiste tú. O alguien lo hizo en tu nombre. Sentí calor subir a la cara. Arturo, estás sugiriendo que mi hijo falsificó mi firma. Sugiero que verifiquemos, dijo suave. Antes de asumir nada, sacó de su portafolio de piel una hoja doblada copia oficial, con líneas limpias de letra legal. Esto está en el registro. Miré mi nombre, escrito en tinta que no era la mía. Mi letra curvaba diferente. El bucle de la S estaba demasiado apretado. Elías se burlaba de que yo lo hacía demasiado ancho. Arturo, susurré. Esa no es mi firma. Asintió lento, como si ya lo supiera. Entonces necesitamos confirmar la fuente de esta versión. Puedo hacer averiguaciones discretas. Junté las manos, tratando de calmar su temblor. Dijo que era solo
Simplificación, murmuré. Me dijo que yo seguiría siendo dueña de todo. La expresión de Arturo se suavizó. He visto simplificaciones que terminan en desastre. Las intenciones aparte. Una vez que el control cambia, es difícil recuperarlo. Miré el papel otra vez. Cada línea parecía presionar más en mi pecho. ¿Qué hago? Se inclinó. Primero, nada. No lo confrontes aún. Reunamos hechos en silencio. Si fue un malentendido, encontraremos prueba. Si no, sus ojos sostuvieron los míos. Firmes y tristes. Tendrás que prepararte. Asentí, aunque el aire se sentía delgado. Elías confiaba en él. Dije, yo también. Arturo tomó un sorbo de té que ya estaba frío. Confiar no es delito, dijo gentil. Pero puede ser peligroso cuando la persona equivocada lo pide. Al levantarse para irse, puso el documento en un sobre sencillo y me lo dio. Guárdalo en privado, dijo. Te aviso en cuanto rastree el origen del archivo. Y Selene, no firmes nada más. Por pequeño que sea. En la puerta, me dio una sonrisa casi paternal. Revisemos antes de que sea tarde. Después de que se fue, me quedé en la mesa. El sobre intacto delante. Por la ventana. La luz del lago brillaba pálida y que incierta. Me dije que era solo un error clerical. Algo arreglable, inofensivo. Pero mientras intentaba creerlo, mi propia firma me devolvía la mirada desde la página. Escrita por alguien que quería ser yo. La noche que decidí revisar estaba callada. Demasiado callada. El tipo de silencio que te aprieta las costillas hasta que rompes o te mueves. Ramiro llevaba 3 días fuera en un viaje de negocios. O eso dijo. Estaba en mi casa de huéspedes, la que él usaba como oficina cuando venía, mirando el archivero cerrado bajo la ventana. Siempre lo mantenía ordenado su laptop, sus carpetas, su colonia tenue en la silla de piel. Me dije que solo buscaba tranquilidad, nada más. La llave seguía donde siempre, pegada bajo el cajón del escritorio. Mi mano tembló al despegarla. Dentro del archivero, las carpetas estaban etiquetadas con su letra cuadrada y limpia. Patrimonio Vargas. Propiedades. Documentos de transferencia. Las palabras me golpearon como traiciones educadas. Abrí una. La primera página era copia de la escritura de mi casa en Guadalajara. Mi nombre había sido reemplazado. Ramiro Vargas. Fiduciario. La fecha era reciente. Mi firma aparecía al pie, limpia y confiada, pero no era mía. Toqué la tinta con las yemas. La pluma fuente vieja de Elías tenía un deslice particular. La línea falsificada era más pesada, torpe en su imitación. Otra carpeta tenía registros bancarios. Transacciones moviendo cantidades pequeñas, 50.000 pesos aquí, 100.000 allá, a cuentas que no reconocía. Los nombres eran empresas fantasma, todas ligadas a su dirección de negocios. Mi garganta se apretó mientras la verdad tomaba forma. Callada e implacable. Lo había planeado. Cuidadoso. Hasta con cariño. Me hundí en su silla, los papeles temblando en mi regazo. El pecho se sentía vacío, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera vaciado. Por un largo rato. No pude respirar. El canto de los grillos afuera se volvió zumbido. Luego, entre la niebla de incredulidad, vino una imagen Ramiro a los 8 años. En nuestro viejo estudio de Monterrey, con un pincel demasiado grande para su mano. Me ayudaba a pintar la pared de un cuarto infantil para un cliente. Un cielo suave de azul pálido. Su cabello pegado a la frente. Y me miró sonriendo. ¿Está bien así? Mamá, me reí. Perfecto, mi amor. Volvió a mojar el pincel, salpicándose la camisa, pero no le importó. Entonces, lo llamaremos nuestro, dijo, porque los dos lo hicimos. Recordé el olor a pintura, el eco de su risa, la forma en que pensé que ese momento
duraría para siempre. Ahora, sentada en la luz tenue de su engaño adulto, miré la misma letra cuidadosa que una vez garabateaba tarjetas de cumpleaños y notas de gracias. El niño que quería compartir todo se había convertido en el hombre que quería poseerlo todo. Apilé los papeles con cuidado. Aunque la vista se me nublaba, mis lágrimas bajaron lentas, sin ruido, resbalando por mi cara como si hubieran esperado su turno. No sollocé. Fue más callado un desmoronamiento más que llanto. Cuando al fin me levanté, junté las carpetas. Las puse exactamente como las encontré y cerré el archivero. Mi reflejo en la ventana parecía más viejo que esa mañana. Antes de irme, miré una vez más el escritorio. Una foto en marco de plata Ramiro en su graduación universitaria, sonriendo con el brazo alrededor de mí, bajo el vidrio, con su letra. Por todo lo que me diste, apagué la luz. Salí y dejé que la puerta se cerrara atrás. El aire de la noche era fresco contra mi piel. Caminé de vuelta a la casa principal. Con la verdad, pesada y callada, me dije que aún necesitaba oírlo de él, ver su cara cuando preguntara. Pero en el fondo, ya sabía que al confrontarlo, se perdería algo mucho mayor que el dinero. Llegó al atardecer. Como si supiera que la luz menguante me suavizaría. Oí su coche antes de verlo. El crujir de grava bajo las llantas sacándome de la ventana de la cocina. Las carpetas que encontré estaban escondidas en el cajón del aparador, pesadas con verdad que aún no quería sostener. Mamá, su voz llegó desde el porche. ¿Estás? Abrí la puerta. Pasa, dije quedito. Entró sin apuro. Mangas arremangadas. Sonrisa fácil. ¿Te ves cansada? ¿Todo bien? Lo estudié un momento antes de contestar. Revisé tu oficina. La sonrisa flaqueó. Mi oficina. La casa de huéspedes, dije. Encontré documentos, transferencias, títulos de propiedad, registros bancarios. Todos con mi nombre firmado en tinta que no es mía. Se quedó helado. Luego soltó una risa corta y hueca. ¿Revisaste mis cosas? Revisé lo que se suponía que era de los dos, dije. El silencio se estiró. Se frotó la nuca. Ojos moviéndose. Lo estás entendiendo mal, mamá. Son documentos estándar. Redes de seguridad legales. Redes de seguridad, repetí. ¿Para quién? Para los dos, dijo rápido. Protejo lo nuestro de tu confusión. Mi confusión, suspiró, como hablando con un niño. Has estado muy estresada desde que papá murió. Mezclas las cosas. El banco me dijo que llamaste el mes pasado, confundida con tus propias cuentas. Eso no es confusión, Ramiro. Es darme cuenta de que alguien las cambió sin mi permiso. Dio un paso más cerca. Escúchate. Estás dejando que el duelo se vuelva paranoia. La palabra me pegó como cachetada. Paranoia abrió las manos. Estás convirtiendo esto en algo feo cuando no lo es. Lo hice para protegerte. Un día podrías no manejar estos detalles. Y necesito autoridad para entrar. Eso hace un hijo. Lo que hace un hijo, repetí. Un hijo pide. No roba la firma de su madre. Para de decir robar, espetó. Lo tuercas todo. Deberías agradecerme por preocuparme lo suficiente para manejarlo. Mara apareció en el pasillo. Cabello húmedo de la ducha. Preocupación en la cara. ¿Qué pasa, Ramiro? Se giró brusco. Nada. Sube. Dudó. No suena Quilas a nada. La miré. Falsificó mi nombre en documentos de propiedad. Mara. Sus ojos se abrieron. Ramiro, dime que no es cierto. Apretó la mandíbula. Ya les dije a las dos, es estructura legal. Está exagerando. La voz de Mara tembló. Entonces muéstrale la verdad. Si es inocente, demuéstralo. Se volvió hacia ella. Tono subiendo. No empieces. Mara, no sabes cómo funciona esto. Sé reconocer engaño cuando lo oigo. Dijo suave. Por un momento. Nos miró a las dos las mujeres que una vez le creímos sin dudar, y su cara se endureció. Ya me harté, dijo.
agarrando sus llaves. Si quieren hacerme el villano, adelante. Pero no vengan llorando cuando el banco congele tus bienes. Ramiro, dije, quedito, mírame. Se detuvo en la puerta. Que confíe en ti, dije. Eso fue todo lo que hice. Y lo convertiste en permiso. Abrió la boca, pero no salió palabra. Luego se fue. Portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Mara se hundió en una silla, manos temblando. Lo siento tanto. Selene, no sabía que él... No es tu culpa, dije. Él tomó sus decisiones. Afuera, el motor de su coche rugió y se desvaneció en la noche. Me quedé en la ventana hasta que las luces traseras desaparecieron. Mi reflejo atrapado en el vidrio junto a la oscuridad. Por primera vez, entendí lo que Arturo insinuó. Esto ya no era malentendido ni fase. La batalla había salido del refugio del hogar, y el mundo estaba a punto de verla. Arturo Garza llegó la mañana siguiente con alguien nuevo, una joven de ojos alerta y carpeta apretada contra el pecho. Ella es Laura Duarte, dijo. Me ha ayudado con auditorías de casos. Sabe más de archivos digitales que nadie que conozca. Laura ofreció una sonrisa pequeña. Es un honor conocerla, señora Vargas. Leí lo que mencionó el señor Garza. Si accedemos a los registros electrónicos de sus cuentas, podríamos rastrear cómo y cuándo se subieron los documentos. Señalé la mesa del comedor, ya despejada salvo por un montón de archivos. Todo lo que encontré está aquí. Extendimos las carpetas, página por página, escrituras, modificaciones de fideicomiso, copias de mi firma. El aire se sentía tenso, como si el papel pudiera romperse bajo su propio... Arturo se puso los lentes, escaneando la primera escritura. Cada uno lleva tu nombre, pero fueron notariados remotamente. Las marcas de tiempo revelarán quién los ingresó. Laura abrió su laptop, dedos moviéndose con precisión filosa. Los metadatos dirán más. Mira, esta línea es un ID de documento ligado a un servidor privado. Puedo rastrear la dirección del dispositivo. Hizo pausa, expresión endureciéndose. Todas las subidas vinieron del mismo lugar, IP, la firma de Ramiro. Arturo exhaló. Eso es confirmación. Miré la pantalla encendida, los números nadando delante. Ni siquiera intentó ocultarlo. Murmuré: así se ve la confianza. Dijo Arturo quedito. Cuando alguien cree que nadie revisará. Pasamos la tarde creando un archivo, escaneando, etiquetando, marcando cada documento con fechas. Preparé café 2 veces, olvidando beber el mío ambas. El zumbido rítmico del escáner llenaba el silencio. Constante e implacable. Laura habló suave mientras organizaba archivos en sobres, codificados por color. Mi abuela pasó por algo parecido. Dijo, su sobrino tomó su pensión después de un derrame. Firmó todo mientras estaba en rehabilitación. Cuando nos dimos cuenta, el dinero ya no estaba. La miré. ¿Qué pasó? Nunca lo recuperó, dijo Laura, voz firme pero lejana. Pero le prometí que nunca le pasaría a otra mujer que confiara en su propia sangre. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas y familiares. Toqué su muñeca leve. Entonces estás cumpliendo esa promesa esta noche. Arturo miró desde los archivos. Necesitaremos affidavits, confirmaciones bancarias y copia certificada de cada página falsificada. Con suficiente, podemos pedir al juzgado congelar más transferencias. ¿Lo detendrá?, pregunté. Lo frenará, dijo. Detenerlo tomará más que papel. Tomará aguante. Laura asintió, deslizando la última carpeta en una caja. Documentaremos todo. Cada correo, cada inicio-ion, cada mensaje. La verdad siempre deja huella. Cuando se fueron, la casa quedó callada otra vez. La mesa desnuda salvo por un sobre etiquetado. Exhibición A. Puse mi mano encima.
el papel fresco contra la palma. El nombre de mi hijo estaba impreso en casi cada página. Ya no tenía miedo, solo cansancio. Y despierta de una forma nueva. Afuera, el viento removió las hojas de los ahuehuetes, susurrando en la quietud. La pregunta que quedaba no era si podía probar que estaba equivocado, sino si la verdad sola podía pesar más que el poder del encanto. La carta llegó un viernes por la mañana, entregada en mano en vez de por correo. El hombre que la trajo llevaba traje oscuro y una disculpa en los ojos. Señora Vargas preguntó, ¿ha sido notificada? El sobre era grueso, sellado en rojo. Mi nombre junto al de Ramiro en el encabezado, separados por la palabra demandante. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la barra, junto a la tetera, como si pudiera enfriarse con el tiempo. Cuando lo hice, la primera línea me cortó limpio: petición para recuperación de bienes malversados bajo reclamo falso. Me había demandado a su madre. El teléfono sonó en menos de una hora. La voz de Arturo era baja pero firme. Presentó en el juzgado de distrito. Lo esperábamos. Selene. Esa estrategia intenta enmarcar el control antes de que expongamos la falsificación. Está armando una historia, dije. Sí. Una donde tú estás confundida y él es el hijo dutiful salvando la fortuna familiar. Apreté el teléfono al oído y miré la pared. Siempre ha sido bueno con las historias. Al final del día, la noticia se había regado. Los círculos de Guadalajara son pequeños, sobre todo entre familias antiguas con memorias largas. En el mercado, capté miradas de reojo vecinos que antes saludaban, ahora giraban sus carritos a otro pasillo. Esa noche, me senté sola en la mesa del comedor, mirando la marca pálida donde alguna vez estuvo su pastel de cumpleaños. Mara llamó breve, su voz suave, dudosa. No me dijo hasta hoy, dijo. Intenté disuadirlo. Selene, te juro, no es tu culpa. Dije, es decisión de él. Hizo pausa. No duerme. Cree que si gana, puede arreglar todo. No creo que entienda lo que está rompiendo. Después de colgar, miré por la ventana las luces de la calle, estirándose por el camino. Durante años, imaginé la vejez como un aterrizaje suave. Cenas tranquilas, libros, tal vez una felicidad más lenta. En cambio, me preparaba para un juzgado, para cámaras, para murmullos sobre mi cordura. El papel de la citación yacía abierto delante. La redacción legal era clínica. Estéril control injusto. Mala administración. Inestabilidad emocional. Rastreé las líneas con la yema, leyendo mi propia ruina en sus palabras. Pero bajo el dolor, algo más se movió claridad. Ya no era sobre cuentas o propiedades. Era sobre la persona que crié, la que aún amaba más de lo que podía soportar. Si quería una guerra construida en mentiras, lo enfrentaría con lo único que importaba: la verdad. Cuando Arturo llamó de nuevo esa noche, estaba lista. Dile a Laura que prepare los affidavits. Dije, cada documento, cada marca de tiempo, cada inicio de sesión, lo traemos todo. Dudó. Suenas calmada. Lo estoy, dije quedito, por primera vez en meses. Afuera. Los grillos se habían callado. La casa se sentía vacía y fuerte a la vez, como si hubiera elegido bando. Doblé la citación y la guardé en el sobre. El papel ya no pesaba, solo era definitivo. La mañana siguiente entraría a una pelea que nunca quise, pero ya sabía quién era, y sabía quién no. El amor había levantado la espada, pero ahora el amor tendría que verme blandir la mía. El primer día de juicio empezó con un murmullo que me siguió hasta mi asiento. Cámaras esperaban afuera, sus flashes rebotando en los escalones de mármol como pequeñas explosiones. Mantuve la cabeza alta, aunque sentía el peso de cada mirada curiosa. Adentro, el juzgado olía leve a polvo y cera.
familiar. Me recordaba el estudio de mi papá cuando era niña callado, expectante, lleno de reglas que no escribí, pero tenía que seguir. Cuando el alguacil llamó nuestros nombres, Ramiro entró primero. Su traje impecable, postura perfecta, confianza ensayada. Parecía más hombre posando para revista de negocios que hijo preparándonos para despojar a su madre de su fortuna. Señor Vargas, dijo el juez cálido al sentarse. Qué gusto verlo de nuevo. Ha pasado tiempo. Ramiro sonrió. Gracias, su señoría. Es bueno estar aquí. Sabía el nombre en la placa antes de sentarme. Juez Humberto Morales. Lo había visto una vez, años atrás, dando la mano a Ramiro en una gala de caridad. El mismo gesto familiar de cabeza, la misma risa. El aire entre ellos se sentía demasiado fácil. Cuando tomé mi lugar en la mesa del acusado junto a Arturo y Laura, lo vi el destello de incomodidad en los ojos del juez al mirarme. Lo cubrió rápido. Pero estaba ahí, el abogado de Ramiro. Un joven de cabello engominado y demasiada confianza. Se levantó primero. Su señoría, mi cliente ha actuado por preocupación, no codicia. Empezó suave. La madre del señor Vargas ha mostrado un patrón de mala administración financiera desde el fallecimiento de su esposo. Solo buscó asegurar que su patrimonio permaneciera protegido. Arturo se quedó quieto a mi lado, pluma inmóvil. Laura tecleaba callada. Ojos filosos. El abogado siguió, señalando a Ramiro. Este es un hijo devoto que intervino donde otros habrían ignorado las señales. Asumió responsabilidad por amor. La expresión de Ramiro era solemne, la imagen del heroísmo reacio. Me pregunté cuántas veces la fiera había practicado frente al espejo. El abogado se apoyó en la mesa. No estamos aquí para castigarla. Estamos para protegerla de más daño financiero, emocional y de otro tipo. El juez asintió lento, como si la actuación ya lo hubiera convencido. Arturo se levantó después, calmado y deliberado. Su señoría, la narrativa que acaba de oír es ordenada, pero falsa. Mi clienta ha manejado sus asuntos por décadas. La única inestabilidad aquí es la creada por las acciones del señor Vargas. La ceja de Morales se alzó. Acciones alegadas, señor Garza. Arturo inclinó la cabeza. Claro, alegadas. Por ahora, un ripple de tensión recorrió la sala. Lo sentí subir por mis brazos. El abogado de Ramiro sonrió con arrogancia. Señora Vargas, ¿le gustaría hablar por sí misma? Arturo me miró. ¿Solo si estás lista?, murmuró. Me levanté. Piernas firmes a pesar del temblor en las manos. No hay mucho que decir, empecé. Construí lo que tengo con mi esposo. Cada diseño, cada cuenta, cada propiedad. Llevé registro de cada transacción desde 1974. El abogado de Ramiro sonrió delgado. Claro, señora Vargas, pero seguro aceptaría que el tiempo cambia que es a la gente. ¿La memoria se desvanece? Manejar un patrimonio moderno puede ser complejo. El respeto no caduca con la edad. Dije quedito, pero al parecer la memoria sí. Un murmullo recorrió los bancos. El abogado parpadeó, recuperando con postnicom. Señora Vargas, interrumpió el juez. Tono gentil pero firme. Mantengámonos en los hechos. Asentí. El hecho es, su señoría, que confié en mi hijo. Firmé papeles que puso frente a mí. Creí que ayudaba. Y ahora estoy aquí defendiéndome de él. Ramiro se movió en su silla. Por primera vez, su mandíbula se tensó. El juez carraspeó. Revisaremos la evidencia conforme llegue. Arturo susurró. Eso es todo por ahora. Me senté. Pulso fuerte en los oídos. La sesión se suspendió breve. Ramiro me miró al levantarse. Ojos fríos, practicados.
Reconocí la mirada, la misma que usaba de niño cuando rompía algo valioso, y fingía que no era su culpa. Laura se acercó. «Está ganando la sala», dijo suave. «Déjalo», respondí. El encanto se desvanece cuando la verdad muestra la cara. Pero al sonar el mazo, no pude evitar notar cómo el juez le sonreía de nuevo. Cuán rápido todos creían la historia de un hijo tratando de salvar a su madre de sí misma. «¡Afuera!», oía el zumbido de reporteros juntándose. Arturo tocó mi mano, firme como piedra. La pelea había empezado, y la dignidad tendría que pararse donde la justicia tal vez no. La noche antes de la audiencia final. El sueño no llegaba. La casa estaba demasiado quieta, demasiado alerta, como si escuchara conmigo. Me senté en mi escritorio, el que Elías construyó a mano cuando nuestro primer negocio tomó forma, y desplegué la carta que me dejó años atrás. El papel se había suavizado con la edad, pero su letra seguía firme como siempre. Prepararse es amor en acción. Es cómo protegemos lo que importa, incluso cuando no podemos estar ahí para cuidarlo nosotros mismos. La leí 3 veces, trazando cada palabra con el dedo. Era la misma frase que me dijo la noche que firmamos nuestra primera escritura, la misma que me hizo prometer que nunca dejaría que nadie se aprovechara de lo que construimos juntos. Un golpe suave vino del pasillo. Laura entró descalza, laptop bajo el brazo y cara pálida de horas de luz azul. «¿Sigues despierta?», dijo. «Tú también». Puso la computadora junto a mi té. Arturo se fue a descansar. Solo quería checar un detalle antes de mañana. Su voz llevaba ese enfoque firme en el que había aprendido a apoyarme. El tipo que hace que el caos suene solucionable. Comparé los archivos digitales otra vez, continuó, abriendo la pantalla. Cada página notariada tiene marca de tiempo mismo día, mismo minuto. Giró la laptop hacia mí. Pero mira el certificado digital del notario. Expiró 2 semanas antes de la fecha listada. Me acerqué. Entonces los documentos no pudieron firmarse legalmente. «Exacto», dijo. «Es imposible a menos que alguien alterara los metadatos después». El nombre de Ramiro parpadeaba arriba de la lista de documentos, ligado a cada subida. Mi aliento se atrapó entre enojo y pena. No solo me mintió a mí, susurré. Mintió a la ley. Laura sintió. «Es prueba de intención. Selene, no error. Un plan». Por un largo momento, ninguno habló. El reloj tic-tac llenó la habitación, lento y deliberado. Al fin dije: «Imprime todo. 2 copias. Y guarda los originales en la oficina de Arturo bajo llave». Dudó. «¿Segura de que estás lista para mañana? ¿Intentará pintarte como frágil?» Sonreí leve. «Déjalo. He pasado 72 años aprendiendo a parecer delicada mientras construyo estructuras enteras del polvo». Dio una risa pequeña y cansada. Luego apretó mi mano antes de irse. Cuando la puerta se cerró, dejé que el silencio volviera. La casa llevaba memorias como pulso el sonido de Elías tarareando mientras dibujaba planos. El eco de la risa de Ramiro corriendo por el pasillo de niño. Quería odiarlo ahora, pero el recuerdo no me dejaba. El amor no desaparece, se calcifica, convirtiendo cosas suaves en piedra. Puse mi ropa para la mañana, el traje gris carbón que usé en el funeral de Elías. Planchado e impecable, zapatos lustrados, cabello recogido prolijo. Cada acto deliberado. Ceremonial. Antes de apagar la luz, susurré al silencio. No más silencio. Al amanecer, el cielo era oro pálido sobre los manglares. Me paré frente al espejo, abrochando mis aretes perlas pequeñas que Elías me dio en nuestro 10º aniversario. Captaron la luz y estabilizaron mi reflejo. Laura llegó a las 7 en punto. Ojos rodeados de cansancio, pero brillando con propósito.
Me dio una carpeta. Aquí está todas las marcas de tiempo. Notarizaciones y registros digitales. La tomé, sintiendo el peso como voto. Gracias, Laura. Me diste más que evidencia. Me diste terreno donde pararme. Afuera. El coche esperaba para llevarnos al juzgado. Miré una vez más la carta de Elías antes de cerrar la puerta. Preparación. Escribió. Es amor en acción. Y esto, pensé, era mi acto final de amor por la verdad. Por él, y tal vez, en algún lugar bajo los escombros, por el niño que una vez pintó un cielo azul a mi lado. La segunda audiencia atrajo más gente. El aire dentro del juzgado estaba cargado, susurrando como estática antes de tormenta. Sentía la mirada de Ramiro en mí, incluso antes de sentarme. Se veía impecable traje nuevo, corte fresco, confianza de hombre seguro de victoria. Su abogado, el joven de cabello engominado y encanto hueco, sonrió al sentarme junto a Arturo y Laura. Lista para otra ronda. Señora Vargas dijo ligero. Como si fuéramos a tomar café en vez de juicio. Arturo no respondió. La mano de Laura rozó la mía bajo la mesa. Tranquilizadora callada. Cuando empezó la sesión, el tono del juez era educado, casi casual. Señor Vargas, su abogado puede proceder. El abogado de Ramiro se levantó. Voz suave como barniz. Su señoría... Seguimos viendo evidencia de que el recuerdo de la señora Vargas es inconsistente con documentación verificada. Mi cliente, actuando solo por deber, buscó prevenir colapso financiero por la... fragilidad de su madre. Giró un poco hacia mí, labios curvándose en sonrisa compasiva. Envejecer trae confusión. Su señoría, la madre de mi cliente, es admirable. Resiliente incluso, pero admite firmar formas que no recuerda. Eso no es engaño, es la tragedia del tiempo. Las palabras corrieron por el juzgado como veneno callado. Vi al juez asentir lento, como cuando oyen algo que acomoda su comodidad más que su conciencia. La mandíbula de Laura se tensó. Arturo se inclinó. Espera, susurró. Aún no. El abogado siguió, más audaz. No estamos aquí para disminuir a la señora Vargas. Estamos para proteger su patrimonio de sus propios lapsos. Su hijo solo quiso estabilidad. Los ojos de Ramiro encontraron los míos. Llevaba máscara de preocupación tan perfecta que casi la admiré. Arturo se levantó entonces, voz fría. Su señoría, antes de que continúe esta actuación, quisiera abordar la evidencia. El abogado levantó mano. Evidencia, señor Garza, solo importa cuando es confiable. Recuerdos falsificados no son admisibles en corte. Laura me miró. Ojos pidiendo permiso. Asentí leve. Me levanté lento, palmas planas en la mesa. Su señoría, dije. El juez miró sorprendido. Señora Vargas, enderecé la espalda, sintiendo cada año de mi vida, pero ninguna de su debilidad. ¿Puedo decir algo? El abogado soltó risita baja. Claro. Todos queremos oír a la mujer del momento. Lo miré una vez. Luego al juez. No estoy aquí para discutir edad o memoria. Dije, estoy para hablar de prueba. El abogado abrió la boca de nuevo, pero levanté la mano. Solo 5 palabras. Su señoría. La sala se cayó. Hasta Ramiro se inclinó un poco. Incierto. Revisen quién firmó las escrituras. El silencio que siguió cortó el aire. Laura se levantó, deslizando carpeta al actuario. Su señoría. Estos son los originales notariados de las escrituras en cuestión, dijo. Incluyen metadatos incrustados, mostrando que la firma se subió y archivó desde el servidor de la oficina del señor Vargas. La licencia del notario expiró 2 semanas antes de la fecha alegada de firma. Aquí están los registros de auditoría y reportes de verificación.
La frente del juez se arrugó al hojear los papeles. ¿Esto es exacto? Arturo avanzó. Cada documento ha sido verificado por examinador independiente. Las marcas de tiempo digitales son irrefutables. La sonrisa del abogado flaqueó. Esto es fabricación, objeción denegada, dijo el juez filoso. ¿Todavía leyendo? Laura continuó. Voz firme. Además, hay grabación de audio del señor Vargas discutiendo su intención de transferir propiedad sin consentimiento. El archivo se recuperó del sistema de buzón de voz de su firma. El juzgado murmuró. El abogado de Ramiro palideció. Luego se sonrojó. Su señoría, esto es absurdo. El juez levantó mano. Silencio. Laura presionó play. La voz de Ramiro llenó la sala. Baja y confiada. Grabada semanas antes. Una vez que todo esté a mi nombre, no tendrá opción. Todo es cuestión de timing. El sonido pegó como golpe físico. El juez se congeló a media respiración. El juzgado se calló hasta que el silencio fue insoportable. Ramiro se levantó, tartamudeando. Eso está fuera de contexto. Alguien lo editó. Basta, dijo el juez. Su tono ya no era amigable. Arturo se quedó quieto a mi lado. Laura no apartó la vista de Ramiro, cuyo pulido calmado se deshilachaba hilo por hilo. El color del juez se drenó al pasar la última página. Señor Vargas dijo que edito estas firmas, estas marcas de tiempo. Lo colocan en violación directa de múltiples leyes de patrimonio y fideicomiso. Los labios de Ramiro se abrieron, buscando defensa que no llegaba. Su abogado susurró algo urgente, pero Ramiro sacudió la cabeza. Sudor brillando en su sien. Lo vi luchar por aire, como cuando era niño atrapado en mentira demasiado grande para su aliento. El juez me miró entonces, ojos llenos de algo que casi parecía vergüenza. Señora Vargas, haremos receso breve mientras reviso la evidencia. Asentí una vez. Tómese su tiempo. Su señoría. La verdad, ha esperado bastante. El mazo sonó. Ramiro se hundió en su silla. Hombros caídos, colorido. Laura exhaló suave. La mano de Arturo firme en mi brazo. Afuera, por las ventanas altas. Vi luz del sol rompiendo las nubes por primera vez ese día. Nadie habló. El silencio tenía su propio veredicto espacio, donde la actuación terminó al fin. Y la verdad avanzó a tomar su lugar. Cuando el juez regresó, la sala cayó en silencio tan profundo que oía el zumbido leve de las luces del techo. Ajustó sus lentes. Voz firme pero despojada de calidez. Tras revisar la evidencia presentada empezó... Este tribunal encuentra que las demandas del demandante carecen de mérito y se basaron en documentación falsificada. El abogado de Ramiro se movió inquieto, cara perdiendo color. El juez continuó, ojos fijos en Ramiro. Además, la evidencia sugiere manipulación deliberada de archivos notariados y registros digitales. En vista de esto, remito el asunto a la División de Fraude del Estado para investigación. Cada palabra caía como mazo. Ramiro no se movió al principio. Su mandíbula se tensó, manos agarrando el borde de la mesa hasta que los nudillos blanquearon. Luego habló, voz temblando entre indignación e incredulidad. No puede hablar en serio. Esto es ridículo. Es mi madre. El tono del juez no se suavizó. Exacto. Lo que hace sus acciones aún más preocupantes. Laura cerró su laptop suave, como temiendo romper el aire. Arturo exhaló a mi lado, sonido que llevaba meses de tensión. El abogado de Ramiro se inclinó, susurrando urgente. Pero Ramiro lo rechazó. Su voz se quebró. Intentaba proteger lo nuestro. Me levanté lento. No dije, manteniendo voz calmada. Intentabas controlar lo que nunca fue tuyo. Su cabeza giró hacia mí. ¿Crees que quería esto? ¿Me trataste como niño toda la vida?
Solo quería probar que podía manejarlo. Las palabras pudieron doler antes, pero parada ahí. Solo sentí el eco hueco de algo oído hace tiempo. Podrías haberlo manejado. Ramiro, dije. Si hubieras pedido en vez de tomar. Me miró como náufrago buscando cuerda que no estaba. El juez carraspeó. Señor Vargas, sugiero que hable con cuidado. Ahora está bajo investigación formal. Mara, que había estado callada atrás de él, se levantó de repente. Ojos rojos, voz delgada. Falsificaste la firma de tu madre. Ramiro, dime que no es cierto. Se giró hacia ella. Palabras tropezando. Mara, por favor. Yo retrocedió. Me dijiste que era solo malentendido. Dijiste que estaba confundida. Ramiro estiró por su mano. Pero ella la retiró como si quemara. Intentaba arreglarlo. Murmuró, por nosotros. Lágrimas brotaron en sus ojos. Destruiste lo poco que nos quedaba. Me miró. Señora Vargas, lo siento tanto. Sacudí la cabeza suave. No me debes disculpa. Mara recogió su bolsa. Movimientos temblando, pero decididos. Ya no puedo más, susurró. Luego salió. Puertas del juzgado cerrándose suave atrás. El juez golpeó su pluma una vez antes de hablar. Caso desestimado con perjuicio. La acusada. Señora Vargas, retiene control legal pleno de su patrimonio. El tribunal contactará a los abogados respecto a la investigación de fraude. Arturo asintió. Gracias. Su señoría. El sonido del mazo en madera fue final. Reporteros empezaron a murmurar. Plumas rascando. Ramiro se hundió en su silla. Aire ido. Lo miré. No como vencedora, sino como madre viendo el colapso lento de algo que construyó con amor. Arturo se acercó. Voz baja. Se acabó. Pero no se sentía acabado. Se sentía como después de tormenta, cuando el viento para pero el aire aún sabe a lluvia. Ramiro levantó la cabeza. Ojos rojos, voz cruda. Mamá. Empezó. Esperé, pero el resto nunca llegó. Su abogado susurró algo de irse callado. Control de daños. Pero Ramiro solo me miró como viéndome por primera vez. Tomé mi carpeta y me aparté. Aún puedes elegir quién eres después de esto, dije suave. Eso es lo único que te queda tuyo. No respondió. Arturo me guió a las puertas. Sonido de voces desvaneciéndose atrás. Laura siguió. Caja de evidencia contra su pecho. Afuera del juzgado. La luz del sol, peg strikes en mi cara. Brillante y filosa. Por primera vez en mucho. Me sentí firme, no triunfante. No aliviada, sino real. Arturo me miró. Lo manejaste con gracia. Sonreí pequeña. La gracia es fácil cuando la verdad habla por sí misma. Asintió. Y empezamos a bajar las escaleras del juzgado juntos. Atrás, las puertas se cerraron, sellando ruido. Juicio. Y al hijo que ya no reconocía. La pelea se ganó. Pero la victoria traía su propio silencio. Uno que ni la justicia podía llenar. 2 semanas después del fallo. Los mudanceros vinieron por las cosas de Ramiro. No pregunté a dónde las llevaban. La puerta de la casa de huéspedes quedó abierta mientras cargaban cajas por el césped. Pasos resonando en la quietud de la tarde. La casa que una vez guardó su risa, ahora devolvía solo sonido de cinta, rasgando y muebles raspando. Cuando el camión se fue al fin, caminé al camino de entrada y me paré donde su coche solía estar. La marca de aceite en el pavimento era tenue ahora. Fantasma de donde estacionaba años. Arturo había llamado antes diciendo que la investigación tomaría meses. Laura prometió actualizarme cada pocos días. Les agradecía a ambos, pero mi voz se sentía lejana. Como de alguien más. Entré a la casa de huéspedes. El aire olía a polvo y cedro. Su escritorio estaba desnudo salvo por un cajón entreabierto. Adentro, una sola foto Ramiro a los 8 años, sentado en el piso de nuestro estudio viejo de Monterrey.
con raya de pintura azul en la mejilla. Me ayudaba a diseñar mural para cliente. Aún oía decirlo: si yo pinto el cielo, tú las nubes. Así es nuestro. Mis manos temblaron al sostener la foto. Los bordes gastados, esquinas dobladas, superficie salpicada de huellas pequeñas que una vez fueron suyas. Me senté al borde de la cama y dejé que el recuerdo se abriera como herida que intenté cerrar demasiado tiempo. No siempre fue esta versión de sí mismo. Hubo años de dulzura, ferias de ciencias, cumpleaños, la forma en que esperaba junto a la ventana cuando volvía del trabajo. Recordé su risa, demasiado rápida, demasiado fuerte, siempre buscando aprobación. En algún punto entre entonces y ahora, aprendió a medir amor en propiedad. Apreté la foto a mi pecho y susurré al silencio: te perdono, Ramiro. Las palabras salieron desiguales, a medio romper. El perdón no borraba la traición, solo hacía espacio para respirar de nuevo. Lágrimas bajaron por mi cara, lentas y sin prisa. Esta vez no las combatí. Cayeron por el niño de la foto, no por el hombre que intentó tomar lo que no era suyo. Cuando el sol bajó detrás de los ahuehuetes, la casa de huéspedes se sintió más ligera, casi vacía de fantasmas. Puse la foto en el alféizar, dejando que la luz menguante la tocara. La sonrisa del niño atrapó un destello pequeño de oro. Antes de irme, cerré la puerta, pero dejé la llave colgada en el marco. No como invitación, ni siquiera esperanza, solo recordatorio de que una vez esto fue hogar para los dos. De vuelta en la casa principal, serví té y me senté junto a la ventana con vista al camino ahora desnudo. El viento traía aroma a lluvia. En la distancia, trueno rodó, bajo y perdonador. Cerré los ojos y respiré. El amor, pensé, puede herir más profundo que cualquier enemigo. Y cuando se vuelve arma, el perdón es la única armadura que queda. Un año después, la casa se sentía llena otra vez. No de familia, sino de paz, la callada que no necesita explicación. Era mi cumpleaños 73. La mesa estaba puesta para 3. Laura trajo flores, silvestres, que dijo encontró cerca del lago. Arturo Garza llegó puntual, cargando sobre pequeño sellado con cera azul. No tenías que traer nada, dije sonriendo mientras lo guiaba adentro. Rió bajito. Lo dices cada vez, y siempre traigo. Laura puso las flores en florero, acomodándolas con cuidado. Es chapado a la antigua, bromeó. Arturo sonrió leve y orgulloso. La cena fue sencilla: pollo asado, pan fresco, botella de vino que Arturo insistió. Era demasiado bueno para guardarlo. Un día más triste. Comimos despacio. Plática suave y cálida. El peso que una vez vivió en mi pecho se había adelgazado meses, reemplazado por algo más firme. Al fondo de la mesa, silla vacía, en su plato, servilleta doblada prolija. Y encima, tarjeta pequeña que escribí esa mañana. Por lecciones aprendidas. Laura la notó primero. «Qué bonito», dijo suave. Arturo la miró también, ojos pensativos. «¿Convertiste el duelo en ritual?», dijo. «Supongo que sí», respondí. «Ayuda a recordarme que silencio no siempre es ausencia». Servimos otra ronda de vino. La plática derivó de trabajo a planes de viaje, a la insistencia de Arturo de que se jubilaría pronto, antes de que la ley me jubile a mí. Dijo: «¿En un momento?». Laura me miró por encima de su copa. «¿Alguna vez sabes de él?». Hice pausa, bajando tenedor. Una vez dije: «Carta corta», sin dirección de regreso. Arturo se inclinó. «¿Qué decía?». Respiré hondo. Escribió: «Ahora entiendo. Nunca protegías el dinero. Protegías el significado detrás». Los ojos de Laura se suavizaron. «Suena a remordimiento». Tal vez dije, o tal vez forma de liberarse. De cualquier modo, fue suficiente.
Arturo asintió lento. Conservaste tu dignidad intacta. Eso es más raro que ganar. El reloj tic-tac leve en la esquina. Por un momento pensé en Elías, su voz calmada, paciencia firme, y en Ramiro de niño, con raya de pintura azul y orgullo. Algunas partes del pasado no se desvanecen. Solo dejan de exigir respuestas. Arturo levantó su copa. «Por tus 73», dijo cálido. Levanté la mía. Luego pausé. En realidad dije, quisiera brindar pequeño. Laura y Arturo me miraron. Me levanté. Mano leve en respaldo de silla vacía. El respeto no caduca con la edad. Dije, se profundiza para quien lo gana y para quien lo pierde. Bueno, a veces esa pérdida es la lección misma. La sala quedó callada un respiro. Luego Arturo asintió, ojos brillando. Por el respeto, dijo. Por el respeto, ecoó Laura. Chocamos copas, sonido suave y claro. Después de cena. Me ayudaron a levantar mesa. Laura guardó sobras mientras Arturo doblaba servilleta de asiento vacío. ¿La guardo también?, preguntó. No dije gentil. Déjala ahí. Cuando se fueron, la noche estaba quieta y fresca. Los acompañé al porche, abrazando despedida. Cuídate, dijo Arturo. Y no dejes que el pasado toque 2 veces. No lo haré, prometí. Adentro. El comedor brillaba bajo luz suave. La silla vacía esperaba callada. Servilleta doblada intacta. Me senté un rato. Quietud envolviéndome como viejo amigo. En la mesa yacía sobre que trajo Arturo. Lo abrí con cuidado. Adentro. Tarjeta sencilla. Preparaciones amor en acción. Palabras de Elías. Arturo debió copiarlas de la carta vieja que le mostré meses atrás. Sonreí y puse la tarjeta bajo la servilleta doblada. Luego levanté mi copa una vez más. Por lecciones aprendidas, susurré. El reloj dio suave en el pasillo. El aire se sentía más ligero entero. De alguna forma, y mientras la vela parpadeaba baja, me di cuenta de que algunos legados no viven en lo que poseemos o defendemos, sino en lo que al fin dejamos descansar. La mañana empezó con aromas y azaleas, rosa pálido, suave como perdón. Me senté en banca del jardín que Elías construyó décadas atrás, madera alisada bajo mis palmas, el aire fresco, todavía temblando con primera luz. Junto a mi taza de té yacía sobre... Llegó 2 días antes letra de Ramiro. Cuidadosa, contenida. No lo abrí de inmediato. Algunas cartas necesitan esperar el silencio correcto. El jardín estaba despierto ahora. Abejas perezosas entre flores. El mundo se sentía más lento aquí, más gentil que en el juzgado, más gentil que en mi propia mente. Desplegué la carta y empecé a leer. Mamá, empecé terapia. Dicen que rendir cuentas no es lo mismo que vergüenza. Empiezo a entenderlo. No espero perdón. Y no escribo por nada sin peticiones, sin disculpas envueltas en excusas. Solo quería que supieras que intento ser mejor que antes. No recuerdo al hombre en que me convertí ese año. Es raro mirar atrás y ver versión mía que podía mentirte tan fácil. No lo merecías. Nunca. Trabajo con consejero que me dijo escribir cartas que no necesitan respuesta. Pero espero que leas esta de todos modos. Me enseñaste que responsabilidad es respeto en movimiento. Creo que al fin empiezo a entender qué significa. Rento departamento pequeño afuera de Zapopan. Hay parque cerca, y a veces camino ahí por las tardes. Hay mural junto al juegos cielo azul y nubes blancas. Cada vez que paso, pienso en ese día en tu estudio cuando pintamos juntos. Tenía 8, y me dijiste que el cielo estaba demasiado brillante. Dije que necesitaba ser nuestro. Creo que al fin estoy listo para hacer las cosas mías, de la forma correcta. No tienes que contestar. Solo sabe que recuerdo quién eras cuando yo me olvidé de mí. Ramiro, doblé la carta con cuidado
y la puse en mi regazo. El papel tembló leve en la brisa matinal. El dolor que esperaba no llegó. En cambio, calidez callada, pequeña pero segura, el tipo que se asienta en el pecho como luz a través de vidrio. Laura me dijo una vez que sanar rara vez es ruidoso. Es más como marea, dijo. No notas que entró hasta que tus pies ya están en el agua. Sonreí leve, trazando bordes de la letra de Ramiro. Tal vez ambos aprendemos, dije en voz alta. El sol subió más, volviendo el jardín oro. Rocío brillaba en pétalos de azalea como espolvoreados con misericordia. Tomé último sorbo de té, su calor anclando, firme. Luego deslicé la carta de Ramiro en caja de madera pequeña, donde guardo notas de Elías, la caja etiquetada para lo que queda. Al levantarme para entrar, brisa ligera pasó por los árboles, trayendo suave susurro de hojas y algo más quietud, que ya no dolía. Durante años temí perder todo mi matrimonio, mi trabajo, mi hijo, pero al final conservé lo único que de verdad me pertenecía. Miré al horizonte, donde luz del sol derramaba sobre cerca del jardín y al aire abierto. Conservé mi nombre, susurré. Y eso bastaba.